creo que pudo ser el peor partido de lo que llevamos de año, sobre todo la primera parte, pero bueno, también es verdad que te condiciona haber encajado un gol en el segundo 10, el primer minuto de juego, y eso, quieras o no, pues te condiciona un poco el arranque. No tenemos excusas, hicimos un buen viaje y hicimos todo lo que deberíamos hacer, pero al final pues encajar un gol tan tempranero pues te condiciona, y ya olvidarlo, corregir y que no vuelva a pasar estas cosas. No podemos encajar un gol tan tempranero porque al final te marca mucho el partido. Esta es una acción que salen jugando desde atrás ellos, nos pillan a las espaldas, tengo que replegar muy rápido y justo cuando veo que va a armar la pierna zurda pues me paro para que me pille con los pies en el suelo y consigo mandar la córner. Es la de juego, que es la que concedemos, porque las demás ocasiones vienen casi todas predecidas por pérdidas nuestras en nuestro campo. Esta se planta solo delante mía y justo bien apretado, y justo cuando se le escapa el último control pues me echo encima de él y no voy al suelo, me intento hacer lo más grande posible y me la tira al palo largo y consigo sacarla con la pierna. Son situaciones muy parecidas casi todas, porque al final me tocan todos, pues digamos, un mano a mano, un uno para uno, y bueno, me quedo casi con la última de la primera parte. Es un tiro frontal que me viene abajo y tengo que reaccionar rápido y me la quito de encima. Así, de las tres claras que tuvimos, pues conseguimos meter uno, pues la película hubiese cambiado, las sensaciones hubiesen sido totalmente distintas. Al final hay que quedarse con eso, porque yo creo que el equipo compite todas las semanas, da igual contra quien sea, si es fuera, si es en casa. La verdad que las veces que perdimos, pues perdimos por un gol. El equipo compite en todos los campos. Al final, pues es verdad que llevamos 5 partidos sin ganar, pero si analizas los partidos, pues en todos tuvimos ocasiones de sacar algún punto, sacar los 3 puntos. Ya me gustaría todas las malas rachas que pasé que hubiesen sido como estas. Yo creo que los 5 partidos que sacamos, yo creo que las sensaciones, quitando el último partido, que no fue los que nos hubiesen gustado de juego, digamos, los demás, pues yo creo que fuimos superiores a los rivales. Yo creo que hay que quedarse como positivo, que el equipo hace muchas cosas bien y olvidarse de que llevamos 5 partidos seguidos sin ganar e intentar sacar los 3 puntos el sábado. Tenemos un partido bonito, viene el Avilés, un derbi. Para los que llevamos años aquí, para los que somos de aquí, sabemos lo que son los Langreo Avilés, lo que significa para la gente del pueblo. Entonces yo creo que nos lo tenemos que tomar como un partido, como si fuera una final. Al final son partidos bonitos y que yo creo que tanto la afición como nosotros pues nos merecemos llevar una alegría e irnos con los 3 puntos y al final celebrarlo todos el sábado, que es lo que queremos.